Muy buenos días, les habla María Belén Albuja, abogada inmigrante. ¿Cómo han pasado? Comenzamos la mañana con este Facebook Live, tratando de poco a poco mejorar la calidad de nuestros videos y sobre todo compartir con ustedes información responsable. Déjenme contarles lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar de dos puntos importantes y después estaré contestando preguntas generales que, como siempre, tienen el afán de dar información para que usted se anime a una consulta migratoria en un foro comunitario como las clínicas legales en Denver, en el Centro San Juan Diego, o en una entrevista privada, sea en nuestra oficina o en alguna oficina de un abogado de inmigración con licencia que sí le pueda ayudar. Con esto comenzamos. Vamos a hablar sobre calmar los rumores relacionados a la proclamación presidencial. Muchas personas me han preguntado desde la otra semana si lamentablemente ya no se están emitiendo tarjetitas de residencia hasta finales del año. Y eso es una confusión terrible que realmente necesitamos aclarar el día de hoy. Vamos a hablar después de DACA porque todavía seguimos con la pregunta en el aire de si es que podemos o no mandar nuevos casos de DACA a la agencia correspondiente, y también algunas personas han hablado de la posible permiso de viaje. Entonces vamos a hablar de estos tres puntos importantes y, como siempre, le agradezco compartir este video, ayudarme dejando la timidez a un lado como yo lo hago el día de hoy junto a este café y a ustedes, porque es el momento de compartir información que nos puede calmar y sobre todo ayudar a alguien de nuestra familia, de nuestros amigos en la comunidad. Ok, comenzamos. Hablemos un poquito sobre la proclamación del presidente de los Estados Unidos. Primero vamos a ser positivos y no vamos a ser ingenuos. El presidente de los Estados Unidos dio una proclamación inicial a partir del virus, en donde afectó varios temas migratorios. Quiero que ustedes sepan que hay tres ramas generales de migración. Una rama que se dedica exclusivamente a visas de no inmigrante. Las visas de no inmigrantes son, de manera muy general, visas que permiten a trabajadores, sea muy temporales de periodos cortos o otros periodos más largos de años, venir a los Estados Unidos de una manera que puedan trabajar legalmente pero regresar luego a los países. Otro grupo son el grupo familiar. Estos grupos son realmente, o estos casos son los casos en que mi oficina nos hemos hecho especialistas, y son estas posibilidades de inmigrar a Estados Unidos o de conseguir residencia en Estados Unidos en base a lazos familiares, ¿ok? Entonces esos los vamos a llamar visas de familiares, visas de inmigrante. Y la tercera área que en inmigración, los abogados de inmigración nos dedicamos, es a la área de la defensa. Cuando una persona es detenida y le mandan a corte de inmigración para tratarlo de deportar del país. Con esos tres grupos, quiero que quede claro que la proclamación del presidente inicial afectó, y vamos a dedicarnos aquí solamente al grupo familiar, y aprovecho para mandarle un abrazo inmenso a Yubiri, que siempre está con nosotros. Otro abrazo a Carmen Buzos, ¿cómo le va? Qué gusto verle. Y seguimos conversando. En la proclamación inicial, la proclamación anterior del presidente, que incluso hay un video en Facebook en donde yo salgo bastante enojada, sí nos atacó, sí atacó a las visas familiares, y específicamente atacó al grupo de los esposos y además hijos e hijas de residentes legales. ¿Cómo lo atacó? Suspendió las entrevistas finales fuera de los Estados Unidos por un periodo de 60 días. Ese periodo de 60 días ya terminó y el señor presidente salió de nuevo con otra proclamación la semana pasada. En la semana pasada habló con un tono anti-inmigrante y también, como siempre, su discurso tenía que ver supuestamente por tratar de conservar trabajos para los
americanos en este país. En medio de su discurso habló de muchas cosas, pero en resumen lo que quiero que usted se tranquilice es que hizo sí un cierre. No creo que se pueda identificar como cierre de fronteras, pero un cierre de las entrevistas que van a proporcionar el equivalente de varias visas de no inmigrantes, visas de trabajo. Entonces, por el resto del año, en los consulados fuera de los Estados Unidos, ciertas visas de trabajo, como las H1B, como las H2B, como las L, que son visas de trabajo que con normalidad se ha estado tramitando, lamentablemente no van a tener entrevistas en los consulados fuera del país. Esto no es color de rosa, siempre hay mucha confusión y el discurso del presidente definitivamente es anti-inmigrante. Pero la buena noticia es que no atacó a ningún grupo familiar. Es decir, no se indicó dentro de esta proclamación que las entrevistas que se originan por casos, por papás, por mamás, por hermanos, por ciudadanos americanos o residentes legales de los Estados Unidos a favor de otro inmigrante, no van a ser suspendidas las entrevistas sobre esas visas. Es decir, que quiero el día de hoy aclarar que los trámites siguen en pie y quiero ser positiva, pero tampoco quiero ser ingenua. Vamos a hablar de esto con más detenimiento, pero en general, si usted comenzó un trámite con una petición que se llama la petición I-130 y ha seguido todo el proceso y sabe que su familiar va a tener que tener una entrevista fuera de los Estados Unidos, esos procesos se mantienen. Lo único que ocurre con esta proclamación y desde el punto de vista práctico es que nos asustamos un rato, confirmamos que no es a este grupo al que le atacan y desde el punto de vista práctico vamos a tener que ser más pacientes porque definitivamente las entrevistas sí han sufrido un retraso. ¿Por qué han sufrido un retraso? Porque ya en abril y mayo, por ejemplo, en Ciudad Juárez, se cerraron las puertas del consulado y solo se atendió a casos de emergencia. Y muchos de mis clientes y muchos de ustedes, de sus amigos, ya tenían su fecha y lamentablemente le cancelaron cuando es el punto más importante. Pero por precaución de salud se canceló y en este momento estamos esperando nuevas fechas. Entonces, no es que esos trámites no se pueden hacer, no es que el presidente la proclamación del presidente afectó a esos trámites, es una verdad burocrática que se cancelaron entrevistas de estas visas en abril y mayo. Estamos ahorita ya comenzando en junio, julio. En junio también estuvieron canceladas. Aspiramos que se rehabilite todas esas entrevistas nuevamente. Dentro de los Estados Unidos las entrevistas ya comenzaron. Habrá que ver cuándo comenzamos a recibir entrevistas o fechas para Ciudad Juárez. Y también recuerde que depende de cada país. Hablemos, por ejemplo, de El Salvador. Nuestros amigos de El Salvador, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, puso unas normas muy estrictas de regulaciones en contra del COVID. Entonces, pese a que en algún momento el Departamento de Estado o los consulados o la embajada en El Salvador reabra o quiera tener las intenciones de reabrir de nuevo esas entrevistas, pues la embajada va a revisar cuál es la condición del país y pues en base a eso vamos a ver cómo poco a poco se dan las nuevas fechas. Así que mucha paciencia, no me ayude a que se multiplique el pánico, eso de que no, abogadas, se acabó el mundo, ya no nos van a dar residencia, ya se suspendió la emisión de las residencias. Primero, eso no está pasando, la proclamación no fue esa. Segundo, tampoco tiene el poder absoluto el presidente. Dentro de los Estados Unidos estamos funcionando con normalidad, obviamente afectados por el COVID, así que un poco más lentos. Y fuera de los Estados Unidos tenemos que tener paciencia, ¿ok? Entonces, esa es la aclaración principal. No se me asuste y mantengamos la calma. En el mes ya tenemos programados algunos temas en las próximas 3 semanas.
Creo pertinente que en el mes de julio, a finales del mes de julio, voy a hablar sobre específicamente qué hacer para que esos procesos podamos no acelerarlos, porque realmente los abogados de inmigración no tenemos la magia de acelerar los casos, ya quisiera yo, pero sí hay ciertas cosas que podemos hacer para tratar de que sean más eficientes. Voy ahorita a hablar sobre DACA, pero antes quisiera saludar a la gente que está con nosotros. Saludos de Eli, Tania, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Luisa, ¿cómo le va? Usted nos está haciendo una preguntita, no se preocupe, ya le voy a contestar, voy a hablar de DACA y regreso a donde usted. Y me está haciendo preguntitas del perdón, gracias. Eli Gus, buenos días. Espero que se encuentre bien, le mando saludos desde México. Eli, usted siempre nos saluda desde México, lindo y querido. Voy a esperar con ansias el día que vuelva a regresar a su país, que de paso me encanta. Ok, hablemos sobre DACA. Y con esto, de nuevo voy a pedir que por favor me ayuden a pasar la voz, porque todavía estamos en un limbo positivo, porque definitivamente la decisión de la Suprema Corte fue algo, un alivio a la moral. Pero de todas maneras sufrimos de incertidumbre. Entonces, en resumen, en pequeño, si usted es DACA y no ha renovado o tiene un amigo DACA que no renueva, por favor, ¿qué está esperando? Tiene que hacerlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque no tenemos seguridad de lo que va a pasar. Después del anuncio de la Corte Suprema, Trump, el presidente Trump, dijo claramente que iba a continuar atacando el programa. Así que vamos a asumir que pronto llegará alguna novedad sobre el asunto. Hay muchos analistas políticos que dicen que eso no es posible porque estamos a puertas de elecciones, y realmente yo no soy política ni puedo predecir el futuro, pero yo lo que sí le puedo decir es que es preferible hacer las cosas al tiempo. El segundo grupo es aquel grupo pequeño, bueno, que definitivamente no es tan pequeño, estamos hablando de algunos miles de personas. Las renovaciones de DACA ascienden a 700,000 personas beneficiadas. Y el otro grupo es aquel grupo que no pudo enviar por primera vez sus aplicaciones de DACA. Entonces, déjeme decirle las dos tendencias, porque la verdad es que el momento en que la sentencia de la Corte Suprema fue en contra del presidente, desvaneció la orden presidencial de bloquear DACA. Legalmente eso significa que el efecto inmediato debería ser que se tramite con tranquilidad los DACA que por primera vez están enviando sus permisos. Ese es el efecto legal, inmediato. La Corte Suprema es la que manda. No importa lo que el presidente nos diga. Sin embargo, procesalmente, van a pasar 21 días que se cumplen, si es que mis matemáticas no me fallan, el 8 o el 9 de julio, para que esta orden, esta sentencia de la Corte Suprema se ejecute de una manera definitiva, 21 días. Entonces, por lo menos yo, y ya les voy a explicar por qué hablo de mi oficina en particular, vamos a esperar hasta el 8 de julio o 9 de julio para procesar estos casos. ¿Por qué hablo de mi oficina en particular? Porque los abogados de inmigración somos como los doctores. Cuando hay una operación a corazón abierto, hay ciertos doctores que utilizarán una técnica y otros. Porque es una responsabilidad muy grande y cada uno va a utilizar la estrategia médica que sea técnicamente necesaria, y se va a hacer una evaluación estratégica, lo que sea mejor para el paciente. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de mis compañeros, incluyéndome yo, tenemos muchas reservas sobre cómo va a actuar este presidente, y aunque sabemos que no puede ir en contra de lo que dice la Corte Suprema, ya se emitió un anuncio de la agencia USCIS, del director de la agencia, que por primera vez en la vida en los Estados Unidos se mete a hablar de que lo que dijo la Corte Suprema de Justicia es terrible.
No voy a hablar mucho de eso, pero realmente me parece terrible que un oficial gubernamental pretenda no hacer caso a la Corte Suprema. Sabemos que la agencia que procesa estos casos es la agencia USCIS, y la agencia USCIS es la que nos dice qué formulario utilizar, cuánto pagar y cuáles son los requisitos. En condiciones normales, estamos esperando que exista esa publicación de la agencia, que hasta el día de hoy no se ha dado. El único formato o información pública que se ha dado fue totalmente en contra de DACA. Sin embargo, recordemos que tenemos 21 días para que esta sentencia de la Corte Suprema tenga ya un poder absoluto, y en ese momento la agencia tendrá que hacer una publicación. Y por eso mi oficina ha decidido esperar esos días. Otros abogados amigos han decidido mandarles aplicaciones en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar? Ninguno de los dos grupos de abogados sabemos con exactitud qué va a pasar, porque no predecimos el futuro. Pero lo que sí puedo decirle es que los dos grupos de abogados vamos a hablar con nuestros clientes y vamos a hablar de los posibles riesgos. Va a haber riesgos mayores o menores dependiendo de la edad del cliente, dependiendo de lo que se quiere conseguir y dependiendo de las posibilidades migratorias que tenga el cliente. Entonces, en definitiva, si usted no ha aplicado para DACA todavía, es la primera vez que lo va a aplicar, y si es que se une a mi tendencia, que es un poco más conservadora que otros de mis compañeros, yo lo que les estoy diciendo a todos mis posibles DACA es que mientras llegue el 8 o el 9 de julio, por favor recolecten información, documentos, el acta de nacimiento, identificaciones con foto, y tengan, si es que son niños especialmente pequeños, pidan a los colegios los transcripts relacionados a sus estudios. Después, al final de la otra semana, seguramente tendremos alguna información para decidir si es que procesamos nuestros primeros casos DACA. Entonces, hemos hablado de la proclamación del presidente. No se asuste, se siguen haciendo procesos familiares, no han sido afectados. DACA fue algo muy refrescante, muy positivo, pero estamos esperando las publicaciones correspondientes a los formularios y a las instrucciones de la agencia que hace estos trámites, que es USCIS. Y con respecto al permiso de viaje de DACA, estamos en las mismas circunstancias, esperando que USCIS nos dé indicaciones específicas. Algunos de mis compañeros que ya decidieron mandar DACAs lo hacen a sabiendas, y los clientes saben que es posible que le regresen los paquetes, pero nadie sabe realmente lo que va a pasar. Estamos todavía en una etapa de limbo donde cada cliente con su abogado decide qué es lo mejor para cada familia. Esto en general, y para tranquilizar los ánimos, y quisiera en este momento contestar las preguntas que espero que me hagan el favor de enviar. Y nos quedamos con Luisa Pinedo. Buenos días, Teddy. Luisa nos dice, buenos días, una pregunta. Cuando se paga ¿cuánto se paga el perdón provisional? ¿Cuánto cuesta el perdón provisional que se manda al consulado? A ver, espérame, Luisa, déjeme revisar bien su pregunta. Ok, entonces, algunas personas que están haciendo esos trámites que terminan fuera de los Estados Unidos, en San Salvador, en Ciudad Juárez, o en el país de origen donde usted esté, tienen la posibilidad de solicitar este perdón provisional antes de salir de los Estados Unidos, si es que están aquí en los Estados Unidos, Luisa. Así que espero que se haya identificado eso, porque si su familiar está dentro de los Estados Unidos, se puede hacer ese trámite dentro de los Estados Unidos. ¿Y por qué eso es importante? Porque de esa manera no tiene que quedarse esa persona fuera del país un año o más. Con respecto a precios, déjeme le veo ahorita de una vez, porque no quiero decirle lo que no es. Cuando hablamos dentro de los Estados Unidos, el precio correspondiente es alrededor de $1,000, un poquito menos. Estoy revisando ahorita para darle el costo exacto.
raro, no me aparece en pantalla. Es alrededor de $1,000, un poquito menos. Luisa, revisen la página de gobierno en uscis.gov. Yo voy a seguirla revisando para darle la información correcta, pero no sé por qué no me está saliendo en este momento a mí. Déjeme intentar por segunda vez y seguimos con las demás preguntas. Déjeme ver. Porque es bastante sencillo, no sé por qué no me... Y lo que sí recuerde es que están a punto de, bueno, hay varios rumores serios de que van a subir los precios. $930. $930 es el costo del perdón provisional. Este costo se puede hacer menor si es que usted puede tramitar el I-601A dentro de los Estados Unidos. Si es que tiene que hacerlo porque no quedó otra y usted ya fue a la entrevista y en ese momento decidieron la entrevista que tenía otro problemita que se tiene que arreglar, el costo sigue siendo el mismo. El problema es que la espera es alrededor de un año fuera de los Estados Unidos. Así que ese es lamentablemente el problema. Ok, entonces espero que le haya contestado la pregunta, Luisa. No se dé por vencida. Eli Gus. Mil disculpas, estoy con problemas con el teléfono desde ayer y estoy tratando de ver el nombre de las personas que se están conectando. Qué pena. Voy a tener que quitar esta luz. ¿No? Manuelito, buenos días. Gracias por la luz que nos está iluminando el día de hoy. Lisbeth, buenos días. ¿Cómo le va, Lisbeth? Muchos saludos. Ana Hernández. Pararon las micas. Ana, no se me preocupe. Primero ya aclaramos al comienzo de este video que cuando se trata de residencias dentro de los Estados Unidos no está parado ningún proceso. La emisión de las residencias se está haciendo, obviamente, con un poquito más de lentitud, pero no se han parado los trámites. Si es que su esposo está con un trámite fuera de los Estados Unidos, que en algún momento va a salir fuera de los Estados Unidos, la proclamación del presidente no aplica a esos casos. Eso no quiere decir que se van a atrasar los casos. Eso quiere decir que sí se van a hacer este procesamiento para llegar a darle la residencia, pero obviamente vamos a afrontar los retrasos normales debido al COVID. ¿Ok? Yolanda, buenos días. ¿Cómo le va, Yolanda? ¿Cómo está su bebé? Que ya no es bebé. Mientras hablamos de DACA, siempre me acuerdo con cariño de todos los DACAs que con los que hemos trabajado estos últimos años y que ahora ya son unos jovencitos. Muchos saludos en casa. Lisandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, tomando el segundo cafecito del día. Luisa, encantada de ayudarle, espero lo mejor. Félix, gracias por unirse a nuestra conversación. Ok, tenemos todavía 10 minutos, vamos a seguir conversando. Y hablemos un poquito más sobre la pregunta de Ana. Recuerde que si tiene alguna pregunta, alguna duda, encantada de ayudarle el día de hoy. Y voy a hablar con nuestro amigo Rodolfo José Cárdenas del programa de Hablemos Hoy para ver si es que en 2 semanas, cuando regrese el programa, también hablamos sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber cuando tenemos procesos fuera de los Estados Unidos? Primero, vamos a tranquilizarnos. Los procesos nunca se han detenido. Los procesos siguen en pie, no se han detenido. Segundo, la primera parte del proceso antes del virus ya se demoraba 8 meses. Ya estábamos en esas esperas desesperantes. ¿Cuál es la primera parte? La primera parte es la petición que el ciudadano o el residente envía. En condiciones normales ya se demoraban 8 meses o un año. Si usted no manda esa petición, no comienza nada. Así que no se me está quejando que se están demorando las cosas más si no ha mandado esa petición. La segunda parte del trámite, si es que tenemos personas, nuestros familiares están dentro de los Estados Unidos, han estado más de un año en este país o más de 180 días sin documentos,
En ese momento tenemos el perdón provisional, que lamentablemente también se ha estado demorando 8 meses o hasta un año. ¿Ok? La tercera parte del proceso, que no se ha detenido, que seguimos tramitándola, que sigue en pie, no es la entrevista. Mucha gente me dice, ya abogada, me van a dar la aprobación del perdón y ya, vámonos a la entrevista a Ciudad Juárez, vámonos a la entrevista a San Salvador. Lamentablemente no es así, es una guerra de burocracia. Antes de la entrevista se van a hacer estos puntos importantes. Presentación de paquete financiero. Todos los documentos financieros de la persona que le está pidiendo al inmigrante. Presentación de residencia. Esta presentación de residencia se hace en un trámite en línea. Y se hace también una presentación de documentos civiles. ¿Cuáles son los documentos civiles? Los documentos civiles son documentos de nuestro país de origen que confirman que no hemos tenido ningún crimen, o documentos de nuestro Estados Unidos que confirman que tal vez hemos tenido algún problema pequeño que no evita la residencia. Y también en este set de documentos civiles, como yo les llamo, el Centro Nacional de Visa generalmente nos pide a veces y bastante seguido documentos que ya le hemos mandado, como actas de nacimiento o actas de matrimonio, y nos puede pedir esos documentos hasta que nos llega un correo electrónico que es el que esperamos, los clientes y los abogados, que nos dice, ok, ya tenemos todo lo suyo. Ahora le vamos a poner en una lista para la entrevista que finalmente se va a llevar a cabo en su país de origen. Ese correo electrónico es oro porque nos calma, nos da la confirmación de que ya tiene todo el gobierno sobre nuestro caso. Recuerda que estoy hablando de 3 pasos. Petición, 8 meses. Perdón provisional, si es que tiene que hacerlo, 8 meses o un año. Tercer paso, documentos financieros, aplicación a la residencia, documentos civiles. Y ahí recién me llega el correo electrónico que dice, tenemos todo. Ahora siéntese y espere porque está en la línea para mandar su caso a su país. Ese siéntese y espere anteriormente, antes del COVID, duraba entre 3 o 4 meses. Es decir, sí estábamos bastante atrasados. Con el COVID, lamentablemente, es difícil predecir cuánto se va a demorar. 6 meses, tal vez 7, tal vez a final del 2020, tal vez al principio del 2021. ¿Qué es lo que vamos a hacer positivos? Sí, abogado, se va a demorar un montón la entrevista. Sí, tiene razón, vamos a ser positivos. ¿Qué pasa si es que se demora la entrevista un montón? Primero, póngale la velita a alguien porque a lo mejor tenemos nuevo presidente y eso cambia las cosas de manera positiva. Y si no tenemos buen nuevo presidente, le da la posibilidad al inmigrante de preparar de mejor manera su caso para presentar a la entrevista en el consulado, especialmente por el asunto de la carga pública. El último paso es la entrevista, y la entrevista, cuando le llega a la cita, va a tener, dentro de la entrevista, todavía vamos a tener que trabajar. Primero va a tener su entrevista médica, después va a tener su entrevista de las huellas digitales para confirmar que no ha tenido problemas antes en la frontera ni crímenes, y finalmente va a ir a la entrevista donde le van a dar la grata noticia que es residente. Entonces es un proceso largo, burocrático, al que hay que ganarle con paciencia, con determinación y documentos. Entonces no se me ponga negativo si es que el COVID ha atrasado su caso. Tomémoslo como una oportunidad para preparar mejor la documentación que va a llevar usted a su entrevista en Ciudad Juárez o en San Salvador. Vicky, le mando un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Déjeme ver. Señor Rivas, ¿cómo le va? Qué bueno saber de usted. Espero que su señora y su nietita esté bien, de salud y todos bien en El Salvador. En fin, el mensaje el día de hoy para terminar es, sí, las cosas no están perfectas, pero creo que hay 2 maneras de verlas. De la manera muy negativa, que como ser humano me incluyo, yo también tengo a veces de esos días negros,
Si usted le ha pasado eso, mándeme una manito y un corazoncito porque creo que de eso no nos escapamos. Esta semana, incluso en algún día esta semana, yo estuve un poquito negativa porque como cualquier ser humano todos estamos negativos, pero creo que vale la pena retomar la armadura de lucha y decir, ok, la realidad del COVID va a hacer que estos casos se demoren más. ¿Qué es lo positivo? Lo positivo es que vamos a tener muchos mejores documentos para presentar fuera de los Estados Unidos, de tal manera que nuestros familiares puedan tomar la residencia y que no salgan con alguna novedad con que necesitan más documentos o se atrase el caso. Y con respecto a DACA, mantengámonos juntos, comunicándonos, porque quiero ser lo más positiva, pero también conservadora, porque no es mi intención que ningún jovencito de DACA ni su familia pues pierda su dinero en el momento de mandar peticiones que todavía la agencia USCIS no ha dado las pausas para poder tramitar. Recuerde que si es que es la primera vez que usted aplica o está considerando aplicar para DACA, vale la pena repetir que eso solamente es posible si es que usted ha estado físicamente en los Estados Unidos desde junio 15 del 2007. Esa es la cifra perfecta. Junio 15 del 2007. Si usted vino después, lamentablemente no califica. Si usted estuvo antes, no hay problema. Pero usted tiene que comprobar que estuvo aquí en los Estados Unidos desde julio 15 del 2007. Si es que usted es mayor de 31 años, por favor no se me desespere, tal vez califique también. Escuche bien esto. Usted puede calificar para DACA si es que usted tuvo menos de 31 años antes del junio 15 del 2012. Así que haga las matemáticas hoy. Usted puede calificar para DACA si es que estuvo en el país y tuvo menos de 31 años en junio 15 del 2012. Pero recuerde, son varios requisitos, así que le deseo lo mejor y esté pendiente de todo lo que ocurre con inmigración para que ojalá pueda mandar DACA por primera vez. No me quiero quedar con preguntas todavía pendientes. Me voy a extender unos 5 minutitos más porque sé que alguien más me escribió. Déjenme ver. Mi teléfono está a punto de morir. Creo que voy a tener que aprovechar el 4 de julio para irme de compras. Un abrazo, Luisa, que le vaya muy bien. Blanca, Pablo. ¿Cómo le va, Pablo? Gusto en verle. Senia, ¿cómo puedo contactarla? Senia, encantada, nos puede contactar. Toda la información de mi oficina está en el Facebook. Denos una llamadita. Cambié las propuestas de consulta en mi oficina. Las consultas son virtuales, el costo sigue siendo el mismo, $200, pero estoy hablando con las personas 5 o 10 minutos antes de que usted haga el pago y agende la consulta, porque lo que me interesa es ser lo más eficaz, me interesa saber lo que le pasa, confirmar que le puedo ayudar y saber si es que es prudente o no la consulta. Así que deme una llamadita, si estoy disponible cuando usted llama, yo mismo le contesto. Si no, me tiene un poquito de paciencia para que yo le devuelva la llamada. Y ahí hablamos de su hijita. Blanca, ¿cómo le va? Saludos, Blanca. Guadalupe, ¿qué me cuenta Guadalupe? ¿Qué pasó con lo que están esperando fuera del país? Ya tenían su cita, pero se canceló con lo del COVID. Muchas gracias. Ok, Guadalupe, gracias. Y con la pregunta de Guadalupe me despido. Lo que le voy a pedir, Guadalupe, es paciencia. Paciencia, paciencia y paciencia. Dependiendo en qué país está, vamos a tener que seguirle la pista al consulado donde se asignó esa cita. Lo importante, Guadalupe, es que ya tenía una cita. Y si se la cancelaron fue por precaución de salud para su familiar y para todos. Eso quiere decir que conforme se reabran las entrevistas en los consulados, le van a llamar y le van a asignar una nueva fecha. Si es que está trabajando con un abogado, únase al abogado a esta lucha de paciencia. Si es que no está trabajando con abogado, tal vez valga la pena aprovechar ese tiempo limbo para asegurarse que tiene todo completo para esa entrevista, de tal manera que cuando le asignen esa fecha, no provoquen retrasos mayores.
Con esto me despido, les deseo un excelente feriado del 4 de julio. Nosotros no vamos a trabajar el día de mañana, pero de aquí me voy directo a la oficina. La oficina ya están trabajando desde las 7 de la mañana. Generalmente Fernanda y Vanessa llegan a las 7. Me encantó hablar con ustedes el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Un saludo especial a Manuelito, que nos mandó este regalo para que no estemos tan oscuros el momento que hacemos nuestras transmisiones en vivo. Les mando un abrazo y recuerden que el viaje a los Estados Unidos haya valido la pena.